Muy buenas hermanos y hermanas, aquí en tu programa de Catequesis Viviente, y hoy nos encontramos ante ya la llegada de aquel Salvador, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Hoy pues quisiéramos iniciar antes leyendo una lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 45. Dice: por aquellos días María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando en voz alta dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos y hermanas, hoy que nos encontramos frente a esta celebración ya propia del Niño Dios, ¿cómo nos da qué nos da esta celebración? La celebración de la encarnación o de la natividad del Señor. Pues en primer lugar tendríamos que ver que Dios se encarna para darnos vida, para que tú tengas vida, para que todos nosotros tengamos vida, en primer lugar. En segundo, esa vida, ¿a dónde nos va a llevar? Esa vida nos va a llevar a un inicio que es en el pesebre. Sí, y que en este lugar tan inhóspito va a ser llamado, ¿quiénes? Los pastores. Van a ser llamados a la gente, van a ser llamados tantos pastores, tanta gente. Vamos a ser llamados mucho, ¿para qué? Para que vayamos a adorar o para que vayamos a encontrarnos con Jesús. Es para encontrarnos con Él. Y Él se encuentra con nosotros. Dios ha dialogado con el mundo para que el mundo también se salve. El problema es que el mundo no quiere escuchar a Dios. A nosotros nos cuesta hacer un alto y escuchar lo que Dios, o sentarnos a dialogar con Él. ¿Y qué vamos a dialogar con Él? Cuánto amor, ¿no? Con cuánto amor nos ha tenido. ¿Qué es lo que ha pasado en el pesebre? ¿Qué es lo que sucede en el pesebre? En el pesebre lo que sucede es un camino de esperanza. Miren, para María ha sido un trayecto largo. La Virgen vive en Nazaret y su prima cerca de Jerusalén. A eso le pondríamos unos 150 kilómetros de camino. Pero María no se detiene ante las dificultades. Ella se dirige apresuradamente, aunque estuviese también ella embarazada, y se arriesga a encontrarse con salteadores en la ruta hacia el sur. Es decir, con todo lo que podía ver en el camino. Pero ¿cuál era su meta? ¿Cuál era su ilusión? Es cuidar de su prima. Ella sabía que tenía que llegar a esa meta. ¿Cuál es la meta de nosotros los cristianos? El cielo. Esa es la meta de cada uno de nosotros, el cielo. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos vivir? Mira, María nos da algunas claves. María es de esas personas que llevan adelante la familia, que llevan adelante la educación de los hijos, que enfrentan tantas adversidades, tanto dolor, que curan a los enfermos, se levanta y sirve. Esa es la Virgen, que nos presenta en el mundo de hoy a tantas mujeres aquí presentes. ¿A qué? A que den la vida, a que se arriesguen. ¿Qué vamos a encontrar en el camino? Ella llegó hasta ante su prima Isabel. Pero lo más hermoso es que lo arriesga. Es decir, hay una palabra que pudiéramos nosotros utilizar. Ella tiene confianza en Dios.
tiene puesta su esperanza en Dios. La confianza y la esperanza que tiene puesta en Dios a María es como cuando Popeye, ¿se acuerdan cuando ustedes veían la cómica de Popeye el marino, ¿no? Que Popeye comía la espinaca. Pues en María, ¿quién es? No es la espinaca, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va tomando el corazón de María, que va tomando a ella completamente y la va llevando ¿a qué? A que se haga encuentro, se haga vida lo que va a suceder ante Isabel. Recuerden que Isabel era estéril y eso para Isabel representa mucho. ¿Por qué? Porque el saltar ese niño dentro de ella significa que ya su vientre produce algo. ¿Quién? El hijo, un hijo. ¿Quién? Juan. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo todavía vivimos bajo la tristeza? La tristeza porque no tengo esto, porque no tengo el otro, porque no soy como el vecino o no tengo las cosas que la vecina compró. Se compró el plasma de 50 pulgadas o el de 60 pulgadas. No sé cuál es el plasma, pero yo no lo he comprado. Hoy hay tantos vacíos y vivimos una Navidad o vamos a vivir una Navidad sin esperanza. ¿Y qué es lo que queremos invitarte hoy? A que nosotros, tú y yo, podamos descubrir en medio de esta fiesta que estamos estamos culminando el Adviento, pero ya estamos viviendo la Navidad. ¿Ya? Falta poco. He descubierto en medio de esta celebración lo más importante. ¿Cuál es la importancia de esta celebración? Vamos a mirar un poco la figura de Isabel. ¿Qué dijo Isabel? ¿Cómo soy la madre de Dios? ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? Cuando estamos que no producimos, cuando somos infértiles, es cuando nos falta la esperanza. Vamos a hablar de infertilidad, vamos a hablar de falta de esperanza, vamos a hablar de falta de amor, vamos a hablar de falta de caridad. ¿Y qué sucede cuando estamos en la infertilidad? No puedo ver, no puedo producir, no doy frutos. Y como no doy fruto, me siento mal, estéril completamente. Y no dar frutos me lleva a vivir. Hermanos, hay personas que se desaniman completamente porque hay carencias. Hay muchas carencias. Las carencias que produce, que produce desde la niñez. Las carencias que se produce desde situaciones muy difíciles. Y que como cristianos a veces podemos sobrellevarlas, pero muchas veces no. Otros en algún momento tendrán que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque las carencias no dejan que el Espíritu Santo entre al corazón. Ahora, muy bien, tendríamos que decir, ¿cómo soy la madre de Dios? Yo soy la importante. No, ella no se ha hecho importante, ella se ha hecho la última. María no piensa de este modo. Por ser la más digna, tengo que ayudar a los demás. Es lo que piensa María. Y esto nos puede ayudar en este tiempo de sinodalidad que estamos viviendo, que hace un tiempo hemos vivido encuentros a nivel arquidiocesano y encuentros del clero, y hablamos de la sinodalidad. María no se hace la primera, al final se hace la última. Decía San Juan Pablo II que María es la mujer obediente. José es el obediente por la fe, María es el obediente por el amor que Dios ha tenido en ella. Y tiene la capacidad
de darnos mucho más. María no se encierra en casa, sino que va a cuidar a su prima. Y no es la prisa alocada, sino la prisa de ternura, decía el Papa Francisco en el discurso de la vigilia de la JMJ en Cracovia el 30 de julio del 2016. ¿Qué decía él? María no es la clase de persona que para estar bien necesita un buen sofá donde sentirse cómoda y segura. No es una joven sofá, decía el Papa Francisco. María no es una joven sofá. María no es la joven que está esperando a ver qué vestido se va a poner, qué zapatos se va a poner y cuánto cuesta el maquillaje. No, al contrario, es la mujer de la sencillez. Es la mujer de la oración. Es la mujer que nos va a reflejar a cada uno de nosotros un estilo de vida muy diferente. Por eso nos habla de esperanza. Y para hablar de la esperanza, es decir, del lugar que ocupa el porvenir en la vida religiosa del pueblo de Dios, un porvenir de felicidad al que están llamados todos los hombres. Habla en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Pero ¿qué sucede con esto? Es que las promesas de Dios revelaron poco a poco a su pueblo el esplendor de este porvenir, que no será una realidad de este mundo, sino una patria mejor, es decir, celestial. Nos recuerda Hebreo capítulo 11, versículo 16. La vida eterna en la que el hombre será semejante a Dios. ¿Sí? Como nos habla también la primera de Juan. Entonces, la esperanza, hermanos y hermanas, la esperanza no se enfoca o no nos enfoquemos solamente a mirar el aspecto festivo, porque muchas veces estamos esperando el aspecto festivo, el aspecto de la comida, de la ropa, de la fiesta, del baile. No, es mucho más. Navidad es esperanza pura, una esperanza que es el todo o nada. Es una esperanza que lleva confianza. Esta confianza, la confianza en Dios y en su fidelidad. Recuerda esto, la confianza en Dios y en su fidelidad. La fe en sus promesas son las que van a garantizar entonces la realidad del futuro, de este futuro que habla Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y permiten por lo menos entrever sus maravillas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la confianza en Dios y en su fidelidad nos garantiza la vida eterna. Muchas veces nosotros me han preguntado, Padre, ¿y qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Son preguntas que nos las realizamos en los momentos, hasta en los momentos de funerales. No solamente cuando escuchamos la lectura del hijo pródigo, o cuando escuchamos alguna otra lectura que tenga que hagan referencia a esto. Si es que cuando yo soy fiel a la promesa de Dios, no tengo por qué sentirme mal o sentirme enojado. La fidelidad me lleva a darlo todo, vuelvo y lo repito, a esperar, como dice un salmo. He esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Y Él, inclinándose a mí, me saca de la fosa de la muerte. Por eso el creyente no puede, por tanto, en absoluto, fiarse de sí mismo para alcanzar el futuro. Yo no me puedo fiar de sí mismo. Yo tengo que confiar. Una vez me preguntó un chico, Padre, ¿usted se confiesa a usted mismo? No, no me puedo confesar a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar un presbítero, otro hermano sacerdote,
para que me pueda confesar. Para que Dios también, hablándome al corazón, yo pueda, sabiendo de que si yo tengo mi confianza y mi fidelidad puesta en Dios, en Él todo lo obtendré. Pero nos cuesta tener esa confianza y esa fidelidad en la fe puesta en Dios. Porque viene toda la argumentación de mi sentimiento, de mis temores, de mis neurosis, de mis crisis, y todo esto puede aparecer. Pero si tú no tienes a Dios en el corazón, de nada nos servirá. Vamos a una pausa y volvamos a su programa en Catequesis Viviente. Pues bien, como decíamos en el bloque anterior, el creyente no puede, por tanto, fiarse de sí mismo para alcanzar la vida eterna o para alcanzar cualquier cosa. Solo puede esperarlo con confianza. ¿De quién? Del Dios en el que cree y que es el único que puede hacer su libertad capaz de amar. Todo esto está en el amor. Yo soy capaz de amar. Yo tengo la disponibilidad para poder amar. Muchas veces no somos disponibles para poder amar, ni tenemos la capacidad de amar. Al contrario, ¿por qué? Porque tengo todo este problema en el corazón. Nuestra vida debe estar enraizada en la fe y en la confianza, que por medio de la esperanza desplegamos hacia el futuro y vamos levantando con un dinamismo toda la vida del creyente, porque el creyente va a confiar en el Señor, el creyente va a vivir en el Señor y el creyente va a poder ser parte de este caminar del Señor. En el creyente, cuando tiene una confianza puesta. Por eso, las palabras importantes que debemos de tener en esta Navidad es la palabra fe y confianza, esperanza, ve apuntándola para que cuando el 25, estés en tu casa, puedas poner alrededor de la mesa, del comedor, las palabras que la puedan repetir en familia. Fe, confianza, esperanza, amor. Son las palabras que deberían de retumbar en los oídos en ese momento o en esa noche que ustedes o en ese día que ustedes van a sentarse en familia a degustar un plato que ha hecho la mamá o que haya hecho la abuela o que haya hecho la tía, quien lo haya hecho. Pero lo que más tiene que retumbar son las palabras fe, confianza, esperanza y amor. Son las palabras que deben retumbar en los oídos, en nuestros corazones, en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya cuando tú como persona estás libre, vas a tener una actitud espiritual. ¿Sabes cuál es el mejor regalo que tú le puedas regalar o que le puedas dar a un familiar tuyo cuando estás enemistado, cuando tienes? Regálale un momento de tu vida. Porque nosotros no regalamos momentos. Creemos que regalamos momentos, pero no regalamos momentos. Porque cuando llegamos a la casa de la abuela, cuando llegamos a la casa de la tía, ¿qué hacemos todos? Esto. Así. Nos las pasamos chateando. Estamos en la mesa del comedor, a lo mejor todo en familia, pero está un niño o uno de los nietos, ahí, nietos o nietas, pero están incomunicados con la familia. Por eso vivimos muchas veces con una actitud de falta de diálogo. En hebreo, estas raíces se expresan con frecuencia una u otra de estas nociones, pero en el léxico de la esperanza se refiere a las raíces
Cabá, Yapó y Batá, que los traductores expresaron lo mejor que pudieron en griego, el piso, elpis, pepoita, hipomeno, o en latín spero, spes, confido, sustineo, expecto. ¿Pero por qué te lo digo? Porque en el Nuevo Testamento, San Pablo probablemente establecerá con toda nitidez la triada: fe, esperanza y caridad. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo ve el pueblo hebreo que Yahvé qué es? Yahvé es Dios. ¿Y quién es Dios? Es una esperanza de Israel. Es una esperanza de Israel. ¿Por qué? Porque por medio de él seremos liberados, seremos transformados. Y es lo que nosotros vamos a vivir en Navidad. Por medio del amor de Dios, nosotros somos transformados, somos liberados, vamos a tener un nuevo camino. Por eso este progreso fue en primer lugar obra de los profetas, que aún purificando y manteniendo la esperanza de Israel, le abrieron ya nuevas perspectivas. ¿Sí? Israel entonces olvidó con frecuencia, cuando sale pasa el mar y está en el desierto y están allí luchando, batallando, algunos creían, otros no creían, pero llega un momento a preparar un ídolo, a hacer un ídolo, a construir un ídolo, un becerro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí estamos hablando de ¿qué? De falsa esperanza, hermanos. Y puede ser que en Navidad construyamos muchos ídolos. Tenemos muchos ídolos, construimos muchos ídolos. En medio de la familia vamos a construir nuestros propios ídolos. Que hay que comer las uvas, no sé cuántas uvas, que hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Cristianos. Comenzamos a vivir con una falta a la caridad. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si yo no tengo, y yo no tengo, y yo tengo que luchar, y yo dejo de hacer y de pagar, y esto es porque estoy buscando mi satisfacción personal. La mejor Navidad no se mide si el árbol está muy grande. ¿Cómo se mide la mejor Navidad? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, Israel, en la falsa esperanza, Israel olvidó con frecuencia el porvenir dichoso que tiene Israel es un don de Dios. Es un don de Dios, del Dios de la alianza. ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? Como dice en este canto del Dayenú. ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? ¿Cuántas cosas nos da el Señor? Nos ha hecho salir de Egipto, nos ha dado comida, nos ha dado el agua, nos abrió el mar, y así mismo como tú cantas, gracias a Dios por todo lo que Dios nos sigue dando. Es que Israel se veía tentado a asegurarse un porvenir con un culto formalista. Dice, con la idolatría, con el poder o las alianzas. Eso le pasó a Ahaz cuando Dios le dice, oye, vas a unir a ningún otro, tú vas a obedecerme. Y Ahaz estaba entre una y otra, y esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, obedecemos a Dios. Y así nos pasa a nosotros. ¿A quién obedecemos? ¿Yo a quién obedezco? ¿Obedezco a Dios? ¿O soy tan conformista que ya?
obedezco a mis ídolos. Es que mis ídolos, Padre, mis ídolos son mis ídolos. Yo vivo mis ídolos. Idolatro más el celular, idolatro más el tiempo que yo estoy en la cama, idolatro más el Netflix, idolatro más cualquier otra cosa, menos a Dios. Los profetas también denunciaron una esperanza ilusoria. Hay que recordar algo, hermanos. Sin fidelidad no hay que esperar la salvación. Sin fidelidad no hay que esperar la salvación. El día en que Yahvé, el día de Yahvé, sombrío sin la menor claridad, dice Amós capítulo 5, versículo 20, dice, será el día de la ira. Y Jeremías lo ilustra típicamente este aspecto del ministerio profético. ¿Sí? Las falsas promesas empiezan por buscar tus propias, por creerte y buscar tus propias soluciones. Todos estamos llamados a ayudarnos del uno con el otro. Todos. Somos capaces de dar, somos capaces de compartir, somos capaces de ser lo que tenemos que ser. El porvenir parece a veces cerrarse delante de Israel. Nos habla de la verdadera esperanza, ¿no? Que entonces se ve tentado a decir nuestra esperanza se ha destruido. Pero para los profetas queda entonces la esperanza como soterrada, pero no debe desaparecer. Un resto se salvará, dice el profeta Amós, capítulo 9, versículo 8, en Isaías 10, 19 y siguiente. La realización del designio de Dios podrá así proseguirse a la hora del castigo. El anuncio de este porvenir lleno de esperanza resuena en los oídos de Israel para que se consuele y se mantenga su esperanza. Por eso la misma infidelidad de Israel, escuchemos bien, no debe de impedir esperar. Dios lo perdonará. La salvación puede tardar. Pero sin embargo, pues Yahvé que es fiel y misericordioso, es la esperanza de Israel. ¿Sí? Si Dios le perdonara, Dios nos perdona a nosotros. El problema, vamos al centro, a la centralidad de las cosas, por así decirlo, ¿no? Yo estoy esperando de Dios todo y yo voy a ver la gracia de Dios. Hay personas que quieren verlo como de manera rápida, súbita. Yo no he visto a Dios, yo no he visto a Dios, yo no he visto a Dios y Dios está a su lado. ¿Qué más tú necesitas poder ver? ¿Qué más necesitamos nosotros? Entonces, la esperanza de Israel, ¿en quién está realizada? ¿En quién está realizada la esperanza de Israel? En Jesús, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús proclama la venida del reino de Dios a este mundo, dice Mateo 4, versículo 17. Pero este reino es una realidad espiritual que solo es accesible a la fe. La esperanza de Israel debe, pues, para ser colmada, renunciar a todo el aspecto material de que supera. Jesús que le pidió a sus discípulos que acepten el sufrimiento y la muerte como Él lo hizo. ¿Por qué? Y por otra parte, el reino ya presente es no obstante todavía futuro. La esperanza continúa, orientada únicamente hacia la vida eterna, es lo que sucede. Hacia la venida gloriosa del Hijo del Hombre, que retribuirá a cada uno según su conducta. Pero si en esta conducta no hay un camino de salvación, no hay un proyecto de Dios, entonces ¿cuándo lo vamos a vivir? Es que
hombre, ya viene la Navidad y esto lo vamos a ver de otra manera, es que yo le pido perdón y ya. Ah, no, pero cuando le llevo la comida de Navidad que yo preparé, ¿qué hace la otra? Lo bota. ¿Por qué? Porque a lo mejor me está echando brujería o me está echando cualquier cosa. Y al contrario, a lo mejor quiere esa persona, ese vecino, esa vecina, tener un gesto de compartir y somos los primeros que troncamos el gesto de compartir como hijo e hija de Dios. Ahí lo vemos. Por eso la fe, la esperanza de Israel, para ser colmada, es renunciar a todo el aspecto material de su espera. Jesús que pide a sus discípulos que acepten el sufrimiento y la muerte como Él lo hizo. Mateo 16, 24. Así como Él lo hizo. Hermanos, recuerda bien que el Señor nos retribuirá a cada uno según nuestra conducta. Escucha bien, según nuestra conducta, no según nuestro parámetro, si yo fui allá o si yo fui acá. Es que yo fui, me gustó ir a la iglesia del Carmen porque vi una retrete de Navidad y música y todo eso, o si no, yo voy todos los días a la iglesia del Cristo y esto y el otro. Estamos hablando es que yo voy a cumplir ahora y yo voy a hacer y yo voy a hacer y yo voy a hacer. Llega el momento donde cada uno de nosotros tenemos que ser testimonio. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tú haces? Vamos a hacer una pausa y volvamos a su programa aquí en Catequesis Viviente. Como le decía, la esperanza de Israel, ¿dónde está puesta? En Jesús, o está realizada en Jesucristo. Y es donde hablamos que Jesucristo es la esperanza no solamente de Israel, sino la esperanza de la iglesia. ¿Por qué? La esperanza de la iglesia es en la fe, una esperanza colmada. Nos recuerda el León Dufour. Entonces, el don del Espíritu acabó de cumplirse o realizarse en las promesas, ¿sí? En las promesas. Y toda la fuerza de su esperanza se concentra en su espera en la vuelta de Jesús. Este porvenir llamado parusía, recuerda Santiago capítulo 5, versículo 8, el día del Señor que visita, revelación, parece muy próximo y fácilmente se muestra una enseñanza de que se va a dar. Vendrá el Señor como un ladrón en la noche. Y esta incertidumbre que exige, hermanos, esta incertidumbre exige que se esté en vela, con una paciencia inquebrantable. Y este tiempo también es para ayudarnos a tener una paciencia en las pruebas y en el sufrimiento. En las pruebas y en el sufrimiento. Cuando nos llega diciembre, somos de los que nos quejamos y de lo que decimos en un momento dado, hombre, no puedo, no tengo las fuerzas. Estas pruebas y este sufrimiento me tienen que ayudar en Dios, con Dios, a poder mirar la esperanza. ¿Por qué es el árbol verde? ¿Qué significa un árbol verde? Significa esperanza. ¿Por qué se pone en un árbol de Navidad luces? Porque Cristo es la luz en medio de cualquier desesperanza. Entonces, Él, que nuestra esperanza, nos provee de este arreglo. ¿Para qué? Para recordarnos que nuestra vida también tiene que estar basada en la alegría, que en medio de toda situación, de toda tribulación, de cualquier situación profunda,
de daño que uno puede tener humanamente, mira, Dios está ahí siempre. Tu vida no se acaba. Tu vida con todos los achaques, con todos los problemas, no se debe de acabar. ¿Por qué? Porque cada día tenemos nosotros esperanza. Repítelo ahí donde tú estás. Yo hoy, el Señor me ha dado esperanza a mi vida. Repítelo otra vez. El Señor me ha dado hoy esperanza a mi vida. Pero vívelo. No tengas miedo. Al contrario, cuántas veces, cuanta mayor esperanza nosotros vamos a manifestar, vamos a tenerlo todo. Por eso la esperanza puesta en Dios, hoy en este canal, en Canal 5, tenemos nosotros que seguir viviéndola. ¿Por qué? Porque si no, miren, ¿qué es lo que queremos transmitir en este programa y en todos los programas de FTV en las mañanas? La esperanza puesta en Dios. No podemos estar viviendo fuera de esa esperanza puesta en Dios. Tengo yo que vivir en la alegría de Dios, en este fortalecer mi vida en aquel que me amó. ¿Sí? Entonces, desde esa realidad yo puedo decir, la esperanza de la iglesia tiene que ser una esperanza gozosa. Recuerda Romanos 12. Pero también incluso en el sufrimiento tenemos que vivir esa esperanza. En el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la gloria que se espera es tan grande que tiene que repercutir ya en el presente. Por eso esta esperanza engendra la sobriedad y el deshacimiento. La esperanza, vuelvo y repito, no es necesario. A veces nuestros gobernantes comienzan con esto de hacer actividades para dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Pero va mucho más que eso. Una esperanza para un pueblo, para una comunidad, es que aprendamos a abrir el corazón a todos los hermanos. Claro, sí, te lo digo, entre todos los hermanos tenemos que aprender a vivir en esa esperanza, en esa alegría. Y una alegría que nos tiene que inundar, nos tiene que animar, nos tiene que fortalecer a cada uno de nosotros para que podamos ser rostro, tengamos nosotros el rostro del amor de Dios. Y eso es lo que es Navidad. Navidad es mucho más que tantos regalos, es abrir el corazón, es poder participar. Cuando San Pablo nos comparte la esperanza de la iglesia y la riqueza de su pensamiento y de su vida espiritual aporta elementos de gran valor al tesoro común. Y así el puesto que reserva a la redención de nuestro cuerpo, ya sea transformación de los vivos o sobre todo resurrección de los muertos. No creer en esta es para Pablo estar sin esperanza. Estar sin esperanza, no creer en la resurrección de los muertos. Estamos sin esperanza y necesitamos mantenernos en la esperanza. Una esperanza eficaz, una esperanza viva. Hermanos, este tiempo es donde la gloria de Dios nos coronará. Pero ¿cómo nos coronará? En cuanto he visto actividades que se han hecho y todo tenemos que sacarlo por televisión y cuánto Dios tal esto y cuánto decía, agradecemos también el apoyo que se da. Pero dice que la gloria no coronará sino la constancia en la práctica del bien. ¿Y cuál es el bien que estás haciendo? ¿Cuál es tu bien? Es que yo soy bueno, y yo soy bueno, y yo soy bueno. No, sí, ya yo sé que tú eres bueno. Ya yo sé que te gusta compartir, ya yo sé que te gusta dar, pero ¿hasta dónde?
porque la gloria no coronará sino la constancia en la práctica del bien. Te lo vuelvo a recordar. La libertad humana es frágil, siendo ello así, pues el cristiano verdaderamente esperar, puede el cristiano, verdaderamente esperar tomar parte en la herencia prometida. Dice Colosenses 3:24, esta pregunta. Puede y debe, como Abraham, esperar contra toda esperanza. Por eso, por tal razón de su fe en las promesas y de su confianza en la fidelidad de Dios, que garantizará la fidelidad del hombre, desde su llamada, desde la vocación. Desde la vocación. Entonces, tu vocación de cristiano tiene que llevarte a tener una esperanza puesta en su amor. Mi vocación de cristiano y también la que he optado por ser sacerdote, me tiene que recordar que todos los días tengo que vivir en la esperanza, en el diálogo de Dios con Dios y en su amor. No puedo esperar otra cosa. No podemos esperar otra cosa, hermanos y hermanas. Por eso, esta esperanza puesta en Él no puede quedar solamente en palabras, sino tiene que ir a los hechos. Vuelvo y te repito, en el libro del Deuteronomio, ¿no? ¿Cuánto tú me has dado? ¿Cuántos bienes me has dado, Señor? Cuando lo que entonamos también en el Dayenú. ¿Cuántas cosas has hecho por nosotros, Señor? Por eso, la fiesta de la Navidad también es una preparación pascual a la fiesta de Cristo, de la Pascua de Resurrección. ¿Por qué? Porque acá nacemos para prepararnos a la resurrección. ¿Y cómo yo me voy a poder preparar la resurrección si no tengo esperanza? En mi verdor, ¿dónde ha quedado mi verdor? ¿Dónde ha quedado mi esperanza en decir, Maranatá, ven Señor Jesús? Por eso la esperanza cristiana no hallará jamás mejor expresión que no es en el fondo, sino en el deseo ardiente de un amor que tiene hambre de la presencia del Señor. Allí. De un amor que tiene hambre de la presencia del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, este es el tiempo de Navidad. Este es Navidad. Esto es la Navidad. Esperar en Él, sí, pero mucho más que esto. No es quedarnos sumergidos en pequeñeces, sino poder mirar al Verbo encarnado y poder decir, ¿por qué el Verbo se hizo carne? El Catecismo Católico, en el numeral 456, dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Eso nos recuerda el Catecismo. Es decir, el Verbo se encarnó ¿para qué? Para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Es decir, el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. ¿Sí? Y Él se manifestó para quitar los pecados del mundo. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida. Aquella naturaleza muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera, ¿qué? La vida. Porque estábamos encerrados, hermanos y hermanas, en las tinieblas. Sí, hacía falta que nos llegara la luz. Estábamos cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros en un socorro. Era lo que estábamos gritando, socorro,
auxilio, el mundo entero, esclavos, y necesitábamos que un libertador. Un libertador. Eso nos recuerda, lo decía San Gregorio de Niza, de que no tenían importancia estos razonamientos, no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado, ¿no? Así nos encontrábamos la humanidad. Por eso, Él quiere nacer para salvar. Ya el Hijo está. Entonces, este misterio de encarnación también que hemos hablado hoy, que nos da esperanza, volviendo a tomar la frase de San Juan, que el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación ¿a qué? Al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana, ¿sí? Para llevar a cabo por ella nuestra salvación. La Iglesia confiesa entonces que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, todo esto nos va llevando, y toda esta fiesta nos va llevando, y desde ahora, desde la Navidad, hasta poder vivirla cuando hablamos del bautismo del Señor, el Hijo de Dios, donde se abre el cielo, trabajó con mano de hombre, pensó con inteligencia y obró con voluntad de hombre. Amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María. Se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros. Por eso el bautismo del Señor es algo importante, porque el bautismo del Señor nos hace ¿qué? Recordar el amor completo de Dios. Por eso, en este programa de hoy, solamente queda decirte, mira al cielo y dile, Señor, te agradezco por tu amor. Padre Santo, te agradezco por tu amor. ¿Por qué? Porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Que el 24, en este 24, amaneciendo 25, es la misa de medianoche, a las 12 de la noche, así como cuando nos levantamos para saludar a nuestra familia, puedes decirle, Señor, esta es una noche de paz. El 25 puedas estar con Dios y admirarlo en el pesebre y decirle, noche de paz, noche de amor, cuán grande eres tú. Qué maravilla tener a un Dios que me ha dado la vida. Por eso, no te quedes con eso, sino mira a tu familia, alaba, dale gracias a Dios por todo lo que te da. ¿Por qué? Porque al final Dios quiere nacer en tu corazón. Por tanto, yo te deseo hoy, desde hoy, una muy feliz Navidad. Que el Señor siga fortaleciendo en tu vida con tantas bendiciones. Así que, pues nada, ya hemos culminado nuestro programa de Catequesis Viviente. Que el Señor siga fortaleciendo el caminar en estos días. Bendiciones a todos.